Este es el primero de una serie de videos sobre cómo construir interfaz de usuario, las tecnologías y patrones relacionados con esta área. En este video trataremos específicamente sobre las aplicaciones de consola. Haremos también una pequeña introducción sobre tecnologías anteriores. Lo que nos importa son siempre dos cuestiones a la hora de entender la interfaz con nuestro usuario. Por un lado, la interfaz que se le ofrece al usuario, con el cual el usuario termina utilizando nuestra aplicación, y luego la facilidad con la cual podemos desarrollar esa interfaz de usuario. Así que tenemos dos áreas siempre para contemplar: la facilidad que le ofrecemos al usuario de utilización, y por el otro lado la facilidad que tiene el desarrollador para construir esa interfaz de usuario. Yendo hacia atrás en el tiempo, vemos que se utilizaron diferentes tecnologías, muchas de las cuales ya están en desuso. Por ejemplo, aquí vemos una tarjeta perforada. En la tarjeta perforada yo tenía que ir haciendo agujeros en un trozo de papel, cartón, para indicar las instrucciones que quería incluir en mi programa. Cuenta la gente que ha utilizado esta manera de trabajo, yo no, pues no he llegado a verla, que uno tenía que preparar el programa, entregárselo a una persona que es la que lo iba a ejecutar, la que tenía acceso a la computadora, y a las 48 horas, por ejemplo, nos daba el resultado. El resultado podía ser el programa que haya corrido exitosamente, o puede ser que haya tenido algún problema. Con lo cual debíamos hacer una nueva tarjeta, reescribir el programa en la nueva tarjeta y volver a hacer todo el proceso. Obviamente este proceso no era muy amigable para el desarrollador y no permitía hacer aplicaciones muy complejas de cara al usuario. En este caso el usuario era simplemente el mismo desarrollador. Cuando se incorporaron las pantallas y los teclados, la amigabilidad fue subiendo. Uno podía escribir en un teclado que había sido copiado del teclado de las máquinas de escribir, y tenía una pantalla para ver en tiempo real las interacciones y las respuestas que me iba dando mi aplicación. Estas son las que nosotros conocemos como aplicaciones de consola. Consola, terminal son definiciones que se interrelacionan en este punto, porque hacen referencia a diferentes elementos que fueron apareciendo en el tiempo. Vamos a nosotros simplemente referirlos como aplicaciones de consola. Vemos una aplicación que se utilizaba en AS400. Fíjense cómo mostraba las opciones al usuario. Daba una serie de opciones, 1, 2, 3, 4, con las acciones que estaban disponibles. Era responsabilidad del usuario elegir la opción que le correspondía para hacer tal opción. Ahí es donde se utilizaban también las teclas de función. Si vemos, teníamos F3 para salir del programa, F12 para cancelar, de tal manera que esté donde esté, yo tenía siempre una tecla atajo que me permitía ejecutar una acción más allá de las que tenía en mi lista de opciones. Vamos a crear una aplicación de consola bastante sencilla para probar cómo es la interfaz que ofrecemos al usuario y la experiencia de desarrollo para el desarrollador. En este momento de la historia, las aplicaciones de consola se utilizan principalmente para entornos profesionales. No es algo que un usuario final esté acostumbrado a trabajar, pero es una de las posibilidades que tenemos a la hora de generar una interfaz de usuario, así que vamos a repasarla. Vamos a crear una aplicación sencilla que sea una calculadora. Nos va a pedir un número, luego otro número, y va a mostrar el resultado de la suma de esos dos números. Noten que estoy usando justamente una aplicación de consola para crear el proyecto.
Las aplicaciones de consola se utilizan no solo como interactivamente, como podemos ver acá donde el usuario se esperaba que ejecutara funciones de negocio, sino que se han mantenido muy utilizadas a la hora de desarrollar. Muchos conocen los famosos comandos del hit init, hit lo que sea, donde yo voy a poder realizar una serie de acciones simplemente ejecutando un comando en la consola. Esto se utiliza mucho para lo que es entornos profesionales, porque en una sola línea de comando yo puedo escribir un comando complejo que realiza un montón de tareas. Fíjense que yo utilicé el comando hit init para inicializar un repositorio de hit. Yo lo que podría haber hecho es crear un documento si quisiera explicarle a alguien cómo inicializar un repositorio hit. En ese documento le diría abrí tal programa, usar tal función, ingresar tales datos, presionar aceptar, y la persona tiene que seguir esas instrucciones al pie de la letra para poder realizar la tarea. En cambio, si simplemente le digo para iniciar un repositorio, escribí hit init, la persona ya tiene ese conocimiento de una manera mucho más sintética y puede realizarlo de una manera más rápida. Así que las aplicaciones de línea de comando, donde no tenemos una interacción directa, sino que todos los valores de entrada se proporcionan dentro de la línea de comando, son muy utilizados dentro del ambiente profesional por su simplicidad. Imagínense también que tengamos que realizar varios de estos comandos uno a continuación del otro. Podemos ir y poner en un documento de texto todos los comandos y luego irlos copiando y pegando, y una serie de acciones que en una interfaz gráfica me llevarían mucho tiempo, podríamos sintetizarlos en unos solos segundos de copiar y pegar, o simplemente poner todo en un archivo y ejecutar ese archivo y que haga una serie de tareas complejas automáticamente. Mi aplicación de consola por ahora no hace nada, simplemente muestra hola mundo. Está mostrando hola mundo, que es lo que el template inicial me proveyó. Vamos a pedir al usuario un valor, el primero. Vamos a indicarle al usuario que queremos que ingrese el primer valor, con lo cual tenemos que mostrarle el texto que queremos que el usuario vea. Vamos a pedirle al usuario que ingrese un valor y lo vamos a guardar en la variable x. Vamos a pedirle que ingrese el segundo valor y lo vamos a guardar en la variable y. Lo que me devuelve son strings. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que estoy ingresando desde una aplicación de consola cualquier cosa que el usuario pueda escribir. Aquí vemos que me pide el primer valor, con lo cual podría escribir cualquier texto, incluso cualquier cosa que se me ocurriera, por más que no sea un número. La interfaz no es muy amigable porque ahora tenemos todo pegado. Lo que tenemos que hacer es separar un poco los valores. Entonces vamos a pasar el write por el writeLine para que nos deje un salto de línea al final y podamos escribirlo de una manera un poco más prolija. Acá tenemos los dos valores, que ahora son strings. Lo que tengo que hacer es pasar esos valores a un número para poder sumarlos. Todo esto, como verán, está trabajando de una manera muy imperativa, totalmente procedural.
Yo pido una cosa y el usuario no tiene la opción de ir de un lado al otro con una interfaz gráfica. Cuando ingresa el primer valor, tiene que escribir el primer valor. La única opción que le queda es simplemente cerrar el programa. Toda la estructura de interacción del usuario está sobre un carril muy estrecho, donde constantemente tiene que proveerle específicamente lo que se le requiere. Y el usuario no puede ir alternando entre diferentes posibilidades, como con una interfaz gráfica donde podría haber otra pestaña y que va y completa datos en otra pestaña. Por lo tanto, estas interfaces gráficas se dejaron de utilizar, perdón, este tipo de interfaces de consola se dejaron de utilizar cuando aparecieron las interfaces gráficas. Han quedado como utilización para herramientas específicas y principalmente de uso profesional, como ya dijimos. Vamos a convertir estos valores a números. Voy a obviar el control de errores, porque si yo ingreso algo que no es un número, esta conversión del string x al número 1 puede fallar. Vamos a obviar eso para hacer el programa más sencillo, pero acá también debería validar la entrada del usuario. Justo en el momento donde capturo el valor, debo validarlo. Y debería, por ejemplo, hacer un loop para volvérselo a pedir. Número 1 es el valor de x, pero en integer, y número 2 es el valor de y, pero también en un integer. Nuestra calculadora solamente suma números enteros. Y ahora voy a aprovechar para mostrar número 1 más número 2. Ingreso el primer valor, 2, y el segundo es 3, con lo cual obtengo 5. Podemos mejorar un poco la interfaz poniéndole un texto. El resultado es 2, 3, el resultado es 5. Y como no hay más nada, termina el programa luego de la ejecución. Vamos a suponer que no queremos que el usuario ingrese cualquier cosa. Ahora nuestro programa falla si ingresamos letras. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer un parse de el valor tratando de convertirlo a un integer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto en un while y vamos a ponerlo como true. Tenemos que acordarnos luego de poner alguna cláusula de salida. Y vamos a definir aquí arriba que vamos a tener el número 1. Vamos a usar la variante de el integer. En lugar de usar parse, vamos a usar try parse. Y vamos a pasarle como valor el valor que necesitamos pasar a integer. Y que coloque el valor en número 1. Si intentó pasar x a un número y colocó el valor en número 1, no me gusta mucho el concepto de las variables de salida. Podría haberse resuelto de una manera un poco más prolija, pero las variables de salida es una variable que recibe una variable y coloca en esa variable el valor. En este caso va a tratar de pasar x de letras a números y va a colocar el valor en número. Este es x entrada y número 1 salida. Decisiones de diseño de los lenguajes de hace muchos años han utilizado siempre este estilo de variables de entrada y variables de salida. Para mi gusto sería una opción más prolija que la respuesta incluya todo en lugar de estar teniendo acá
que considerar dos cosas. ¿Por qué? El try parse va a devolver un true o false si pudo hacerlo o no. Si esto es true, número 1 fue actualizado con el valor correcto. Si no, número 1 no fue modificado. Si pudo hacerlo, pudo pasar de letras a números, lo que va a pasar es que ese número ya me está sirviendo, con lo cual voy a hacer un break para salir de este bucle infinito. No lo vamos a mostrar, pero es exactamente lo mismo con el segundo valor. Entonces vamos a suponer que ingreso la letra A como primer valor. No se puede. Tenés que ingresar un número. Y por más que yo ingrese valores incorrectos, tengo que hacerlo y no puedo salir desde ese momento hasta que no lo haga correctamente. Con lo cual, la amigabilidad con el usuario no es de la mejor. Estamos suponiendo que el usuario no va a ingresar cosas incorrectas. Y si las está ingresando, lamentablemente no puede continuar. Con lo cual, la experiencia de usuario no es de lo más amigable. 2, 3 y el resultado de 5. Con esto terminamos un pequeño ejemplo de aplicaciones de consola que, resumiendo, se utilizan para ambientes muy específicos donde necesito trabajar de una manera muy sintética, rápida, con comandos, como los comandos por ejemplo de hit, o una aplicación como esta que es muy sencilla y que los usuarios no van a ser usuarios digamos comunes, sino usuarios que realizan esta tarea de una manera usual y que tienen unos ciertos conocimientos técnicos como para conocer y entender cómo operar este tipo de interfaces de usuario.